Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a toda la casa de Israel en la diáspora. Amados hermanos, estamos en un día más de Shabbat, parece que el tiempo está volando, ¿verdad? Como dijo Mashiach, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero al parecer estamos en esos días que se están acortando, amados, se están acortando. Cada vez el tiempo corre más rápido. Amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados, que nos da esa señal de que Mashiach viene pronto. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach ya está de regreso. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea nuestro Elohim. Hay que permanecer. Hay que permanecer, que para eso fuimos llamados de nuevo a la Torah. Amén. Bendito sea nuestro Abacadosh, nuestro Abino Malquino, nuestro Akadosh Baruj Hu. Amados, amados. Bueno, esta parashat vamos a tener otra vez doble jornada y vamos a empezar, ¿verdad? Porque va a estar otra vez un poco larga. Y primero que nada vamos a hacer el conteo del Omer para que no se nos pase en este día de Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam aser kideshanu bemizvotav vetzivanu al sefirah haomer. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó en relación a la cuenta del Omer. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén, amén y aleluya. 3 Shabbat para el Omer, ¿verdad? Aquí ya los contamos, tenemos 3 Shabbat perfectos para el Omer, ¿verdad? Vamos a ponerlos aquí a un ladito. Y bueno, esta parashá, ¿verdad? Nos trae algunas sorpresas. Una sorpresa, ¿verdad? Que ya hemos visto varias donde los sabios, ¿verdad? Coinciden perfectamente con nuestro Mashiach, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos dos comentarios como introducción, un poquito extensos, pero muy exactos, muy acertados. Si vamos a empezar, ¿verdad? Con este primero, ¿verdad? Con esta parashá, ¿verdad? Que se llama Ahareimot, después de la muerte, ¿verdad? El capítulo 16 de Vayikra es uno de los capítulos más importantes de la Torah. En este capítulo se encuentran las instrucciones acerca del día de expiación, o sea, Yom HaKippurim, que cae en el 10 del séptimo mes, ¿verdad? De Tisri. Ese día fue el único de todos los días del año cuando el gran Kohen Gadol podía entrar en el lugar Kadosh HaKadoshim, o sea, en el lugar santísimo, y presentar incienso y sangre ante la presencia de Hashem, de Elohim. El propósito de este acto es hacer una limpieza general de los pecados y la impureza de los Bene Israel, de los hijos de Israel, que se habían acumulado en el tabernáculo durante todo el año. A pesar de que Hashem dio instrucciones claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales para no contaminar el santuario por medio de ellas, era inevitable
que el tabernáculo fuese contaminado por ellas. Si alguien entraba en el santuario estando impuro, lo contaminaba. Podía haber entrado allí sin darse cuenta de que estaba impuro, o alguien podía haberse olvidado de que estaba impuro en el momento de entrar. Por esto Hashem instituye este día de expiación para purificar los objetos del tabernáculo terrenal, ¿verdad? Del tabernáculo terrenal. Este día es también el día cuando Hashem muestra cómo el hombre puede reconciliarse con él. Es el gran día de reconciliación. La reconciliación entre Hashem y el hombre es el tema central de toda la escritura. Y este capítulo muestra cómo esta reconciliación puede ser efectuada. La ira de Hashem está sobre el hombre por causa de sus pecados. Esa ira es mortal para el hombre. Lo único que puede aplacar esa ira es que Hashem muestra misericordia. Esa misericordia es mostrada al hombre mediante la reconciliación sobre la base del sacrificios sangrientos de vidas inocentes, como está en el libro de Levítico 17:11, ¿verdad? Ahí en esta misma parashá, ¿verdad? Como está en el 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Así es que la sangre, ¿verdad? La sangre es la que limpia la inmundicia que nos atraemos, ¿verdad? En nuestra carne. A ver, este capítulo constituye también uno de los mejores textos que explican lo que pasó con el Mashiach Yahshua antes y después de su resurrección, al ser introducido en el ministerio de Cohen Agadol celestial, según el orden de Melech Sadik, o sea, de Melquisedec. Él entró en el tabernáculo celestial y lo purificó con su propia sangre, como está escrito en el libro de Hebreos 9:22 al 26, ¿verdad? Que dice: y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque el Mashiach no entró en el lugar santo hecho por manos, una copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el Cohen Agadol entra al lugar Kadosh HaKadoshim cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Amén, amén, amén. ¿Verdad? El pecado, pero recordemos que nos ha limpiado de nuestros pecados pasados, Ok. El día 10 del mes séptimo está reflejado en el día 10 del primer mes. En el 10 día del primer mes fue tomado un cordero para cada casa en Misraim, en Egipto, donde se iba
a celebrar Pesaj, para luego poder salir de la esclavitud bajo el rey faraón, ¿verdad? Y el cordero de Pesaj fue designado el día 10 del primer mes, para luego ser sacrificado el día 14. El día 10 del séptimo mes tiene conexión con el cordero de Pesaj. La sangre del cordero de Pesaj protegió a los primogénitos de la muerte. La carne del cordero produjo vitalidad y santidad en los cuerpos débiles y enfermos, de manera parecida, los sacrificios de Yom Kippurín expían por los pecados de los hijos de Israel para salvarlos de la muerte, como está escrito en Levítico 16:30, ¿verdad? Porque en este día se ha expiado por vosotros para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Hashem. Amén, amén, amén. Ok, Pesaj está íntimamente conectado con Yom Kippur. De la misma manera, la muerte y resurrección de nuestro Mashiach Yahshua, que sucedió en Pesaj, cumplió también gran parte del servicio de Yom Kippur en el tabernáculo celestial. Él ha entrado en el lugar santísimo, en los Shamaín, en los cielos, y se ha quedado allí durante casi 2000 años. Como el sumo sacerdote o Cohen Agadol, no solamente entró en el lugar santísimo en el tabernáculo terrenal, sino luego salió y bendijo al pueblo. Así sabemos que Mashiach no se va a quedar en el lugar santísimo en el cielo, sino salir de allí para bendecir a los hijos de Israel y el mundo entero. Así que Mashiach ha cumplido solo la mitad del culto de Yom Kippurim. Con su regreso a la tierra cumplirá el resto. En ese día todo el pecado será eliminado en los que han puesto su esperanza en él, como está escrito en el libro de Hebreos. Hebreos 9:27 al 28. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Amén, 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 amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados, ¿verdad? Para los que ansiosamente le esperan. Amados, ¿ustedes esperan a Mashiach ansiosamente? Yo sí. Yo creo que ustedes también. Ya estamos cerca de, ¿verdad?, de su regreso. Permítanme, déjenme tomar agüita. Caray, yo creo que sí me dio sed. Ahora sí se nos hizo de noche otra vez. Pero, a ver, permítanme, déjenme apagar el aire que se va a prender. Que ahora sí está haciendo calor. Bueno, entonces vamos a ver, aquí tenemos otro comentario de los jajamín, de los sabios, ¿verdad? Que vamos a ver algo muy sorprendente. Va a sorprender. Permítanme, dejen que se apague un poquito el aire. Bueno,
parecer no se quiere apagar. Sí, ya se apagó. Ya se apagó. Ok, ya está. Ok, vamos a iniciar. La muerte de los hijos de Aarón y el servicio de Yom Kippurín, o de Yom Kippur, ¿verdad? La Torá introduce el servicio de Yom Kippur diciendo que Elohim habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, lo que implica que existe cierto nexo entre esa tragedia y el servicio de Yom Kippur. Además, este versículo añade otra dimensión a la causa de su muerte, afirmando que murieron al acercarse ante Hashem, elemento que había sido omitido de la narrativa en el versículo 10, 1 y 2, donde se había mencionado solo su pecado de ofrendar un incienso o fuego sin que se les hubiera ordenado hacerlo. Sin embargo, a partir de la descripción que se ofrece aquí, pareciera que fueron castigados solo por haber entrado a un área que les estaba vedada o prohibida. Esta obvia discrepancia es tratada por los sabios y exégetas, porque se menciona la muerte de los justos, y aquí es donde está, miren, se menciona la muerte de los justos, Nadab y Abiud, en relación con el capítulo del servicio de Yom Kippur, debido a que de la misma manera que Yom Kippur proporciona expiación, así la muerte de los justos también proporcionan expiación. ¿Se fijan lo que dicen aquí los comentaristas? Que la muerte de los justos proporciona expiación. Amén, 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 amén. Ok, sigamos. Mesej Jokma explica que Yom Kippur es tiempo de gracia y es por ende un momento propicio para obtener expiación. Cuando una persona justa, como lo era Nadab y Abiú, fallecen y su espíritu asciende al mundo de las almas, las otras almas justas en los Shamaín se regocijan ante su arribo. Fíjense lo que están diciendo los sabios, ¿eh? Es bueno, es buen sentimiento. Es buen sentimiento en lo alto, puede imbuir de un espíritu de perdón y expiación a los deudos de esa persona justa en la tierra. Esta es la conexión con Yom Kippur, ¿verdad? Pero yo diría que también es la conexión con nuestra don Yahshua HaMashiach. A ver, permítame. Ahí está. Mas sin embargo, ello es fundamental, tanto Yom Kippur como la muerte de los justos proporcionan expiación, con una condición: Yom Kippur expía solo para quienes lo reconocen en su calidad de día Kadosh, y la otra, y lo tratan como tal, pues, lo tratan como tal al día de expiación, ¿verdad? O sea, hay que reconocer el día, primero que nada, ¿verdad? Hay que reconocer el día, ¿verdad? Ya nosotros que ya tenemos un poquito de tiempo festejando Yom Kippur, ya sabemos que ese día es el día más santo, el día más kadosh de todos, y es el día que se expían los pecados, ¿verdad? Ok.
Solo para quienes lo reconocen en su calidad de día santo, ¿verdad? Y lo tratan como tal, pues para quienes solo representa un día de abstinencia de comida y de labores, pero carente de una dimensión espiritual, Yom Kippur no proporciona expiación. ¿Se pusieron atención en esto? Miren, o sea que se tiene que tratar el día como tal. Es un día de expiación, es un día kadosh, es un día apartado, ¿verdad? En un sentido espiritual grande, un día grande, ¿verdad? Es un día grande. Ok. Yom Kippur no proporciona expiación. Ok. De manera análoga, quienes no honran a los justos en su vida no se benefician de su ascenso al cielo cuando estos fallecen. Okay. Voy a volver a leer, permítanme. Okay. De manera análoga, quienes no honran a los justos en su vida no se benefician de su ascenso a los Shamaín cuando estos fallecen. Ok. Híjole, creo que esto está tremendo, ¿verdad? Miren, todo cuadra, todo cuadra. A ver, sigamos. Los sabios destacan que el versículo 10:1 habla de un fuego extraño y de incienso ofrendado sin mediar el mandato divino, en tanto que nuestro versículo solo habla de su acercamiento ante Elohim. A ver, aquí viene un comentario de otro sabio. Rabí Yossi sostiene que aunque no poseían la prerrogativa de ofrendar el incienso y el fuego, tal transgresión por sí sola no hubiese causado su muerte, en tanto que nuestro versículo nos informa que murieron porque se atrevieron a ingresar al Sanctus Sanctorum, o sea, al lugar Kadosh Kadoshim, o sea, al lugar santísimo. Lo que como lo ilustra el resto del capítulo, nadie puede acceder excepto el Cohen Agadol cuando realiza el servicio de Yom Kippur. No obstante, Rabí Akiva sostiene que esa aparente contradicción esa a ver. No obstante, Rabí Akiva sostiene que esa aparente contradicción es resultado por un tercer versículo, en el cual la Torá afirma que murieron al ofrendar un fuego extraño ante Hashem. Esto nos enseña que fue ofrenda, no el hecho, que fue la ofrenda, no el hecho de ingresar sin autorización, lo que provocó su muerte. ¿O qué luz traduce nuestro versículo según la opinión de Rabí Akiva? Rabí Eleazar ben Azariah comenta que cualquiera de estos pecados, es decir, tanto ingresar en esa área sin autorización, como ofrendar fuego e incienso sin mediar la orden de Elohim, hubiera sido causa suficiente para que murieran. Ahí está. ¿Verdad? Lo sorprendente, ¿verdad? Lo que dice que la muerte de un justo expía, ¿verdad? Perdón por los pecados. Bueno,
Eso es lo bello, ¿verdad? De estar estudiando estos comentarios de los jajamim, de los sabios, ¿verdad? Porque estamos encontrando, ¿verdad? Que cómo concuerdan sus comentarios con Mashiach y no se dan cuenta. Bueno, yo creo que muchos sí, pero lo callan, ¿verdad? Porque no quieren ser repudiados según ellos, ¿verdad? Pero miren, ya varios hermanos de la casa de Judá ya han creído, ¿verdad? Esto se me parece sorprendente, como muchos de allá ya creen en Mashiach y lo están empezando a predicar, ¿eh? Aunque muchos por ahí dicen, ustedes no deben de festejar las fiestas ni deben de festejar los días de ¿cómo se dice? De guardar los mandamientos. Eso pues está mal, ¿verdad? Porque la Torah no dice eso. Recordemos que es una misma ley para el natural como para el extranjero. Y punto, se acabó con eso. Con eso, ¿verdad? Tenemos suficiente. Y regocijarnos con los misbots, con los mandamientos. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bueno, vamos a empezar aquí con esta porción, con esta primera aliyá. Yo creo que no vamos a acabar, vamos a tratar de hacerlo rápido. A Jareimó, después de la muerte, ¿verdad? Y habló Yahweh a Moses, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ellos se acercaron delante de Yahweh y murieron. ¿Verdad? Vamos a ver este pasuk aquí en el libro de Vayikra Levítico 16:1, ¿verdad? Ahí fue donde empieza nuestra porción, nuestra primera aliyá, que es la que vamos a analizar. A ver. Bueno, según Nachmanides, este enunciado fue dado de un día después que los hijos de Aarón entraron en el tabernáculo con fuego extraño y murieron. Sin embargo, Rashi señala que fue el mismo día que murieron, es decir, el primer día de Nisan, de Aviv. Así que en el mes de Aviv, un poco antes de la celebración de Pesaj, fue anunciado el mensaje acerca de Yom Kippurín. Esto también conecta la celebración de Pesaj con Yom Kippurín, como está escrito en el libro de Yohanan, ¿verdad? Juan 1:29. Al día siguiente ve a Yeshua que venía hacia él y dice: he aquí el Cordero de Elohim, el Cordero de Pesaj que quita el pecado del mundo. Yom Kippur. ¿Verdad? Hay una conexión, ¿verdad?, con Yom Kippur. Recordemos que hay una conexión muy acertada, ¿verdad? Cuando a uno sacrifican y a otro dejan ir, ¿verdad? Recordemos que un chivo es una cabra, ¿verdad? Un macho cabrío es para la expiación y otro es para Azazel, ¿verdad? Entonces, y recordemos que pasó lo mismo también con nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él fue sacrificado y Barrabás fue soltado, ¿verdad? Barrabás fue, ¿verdad?, suelto. Entonces hay una conexión muy profunda en esto. Después de la muerte, el nombre de esta parashá es Ahareimó, después de la muerte. Esto nos enseña que este mensaje está hablando de lo que iba a pasar con el Mashiach después de su muerte. Amén, amén, amén. Después de su muerte, Mashiach entró en el lugar santísimo, en el Mishkan celestial, y cumplió así con esta sombra profética, como está escrito en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos 9:11 al 12.
Pero cuando el Mashiach apareció como Cohen Agadol de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, pasemos al Pasuk 2. Y dijo Yahweh a Moshe: habla a Aarón, tu hermano, que no entre todo el tiempo al lugar Kadosh, dentro del Pajoret, del velo, delante del Caporet, delante del propiciatorio, que está sobre el jarón, sobre el arca, y no morirá él, porque en la nube yo apareceré sobre el Caporet, sobre el propiciatorio. Amén, amén. Amén. Permítame que déjenme tomar agüita, se me está secando muy feo la boca. Es que tenía mucho sueño y me tomé un cafecito ahorita. Pero bueno. Ok. Este comentario está muy amplio, pero muy jugoso. ¿Verdad? Tiene mucho pastito para rumiar. Vamos a ver. Aarón, como gran Cohen Agadol, tenía el acceso al lugar santísimo por solo una vez al año, y Moshe, sin embargo, podía entrar en el lugar santísimo en cualquier momento, ¿verdad? Y esto nos debe de decir una referencia a Mashiach, ¿verdad? Permítanme, perdón. ¿Verdad? Esto nos da una referencia de nuestro don Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces dice, sin embargo, podía entrar al lugar santísimo cualquier momento, Moshe, ¿verdad? El hecho de anunciar la prohibición de entrar en el lugar santísimo después de hablar de la muerte de los hijos de Aarón indica que ellos podían haber intentado entrar allí sin permiso, lo cual sería una de las razones por las cuales murieron. Para evitar que esto ocurriera otra vez, Hashem dio instrucciones muy concretas de cómo se debe entrar allí y quién podría entrar allí. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet, que significa cobertura o cubierta. Viene de la raíz kafar, que significa cubrir o combrea, calafatear y también perdonar, absolver, compensar y expiar. Es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación, o sea, Yom HaKippurim, también llamado como Yom Kippur, ¿verdad? Ok. En la traducción de los 70, o sea, en la Septuaginta, la palabra hebrea caporet fue traducida al griego como hilasterión, que significa sacrificio expiatorio, lugar expiatorio, propiciatorio. La palabra hilasterión viene de hilaskomai, que significa conciliar, propiciar, expiar, reconciliar, agraciar. El propiciatorio es visto como el trono de Hashem en la tierra. Amén, amén, amén. Muy similar, ¿verdad? Muy similar la Septuaginta, ¿verdad? Muy similar al hebreo, la traducción de esta palabra. Esto nos enseña que
esa cubierta no solamente servía para tapar el arca, sino también como un lugar de expiación por los pecados, y donde se manifiesta la misericordia y el perdón. Es un lugar de reconciliación entre Hashem y el hombre. Por esto se ha traducido también como trono de la gracia, según está escrito en el libro de Hebreos. ¿Verdad? En el libro de Hebreos 4:14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote o un gran Cohen Agadol que trascendió los cielos, Yahshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un Cohen Agadol que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén, amén, amén. El propiciatorio, el trono de la misericordia, la cubierta sobre el arca, no podía ser visitado por más que una sola persona en un día al año. Sin embargo, cuando el Mashiach vino, él fue expuesto y públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio, como está escrito en el libro de Romanos, ¿verdad? Romanos 3, 25 al 26, ¿verdad? Aquí Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, ¿verdad? Es importante aquí, ¿verdad? Los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la fe de Yahshua. Amén, amén. La palabra griega que ha sido traducida como propiciación es hilasterión, ¿verdad? Que es la misma que vimos anteriormente. Esta palabra aparece solo en dos lugares en los textos griegos de los escritos mesiánicos. En el libro de Hebreos 5 fue traducida como propiciatorio, como hemos visto antes en la Septuaginta. Hilasterión es la traducción de la palabra hebrea caporet, que es la cubierta del arca del testimonio. De esto aprendemos que lo que está diciendo el texto griego de Romanos 3:25 es que el Mashiach fue mostrado como un propiciatorio, como la cubierta del arca que está en el lugar santísimo, en el templo celestial y en el templo terrenal. En su muerte, Yahshua fue expuesto públicamente como un propiciatorio relacionado con el culto de Yom Kippur, con la ejecución sangrienta del Mesías. Todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y eliminación de los pecados, no solamente para el pueblo Yahudim, ¿verdad? No solamente para los judíos, sino para los del mundo entero, como está escrito en el libro, en primera de Yohanan, primera de Juan 2:2, ¿verdad? O sea, no solamente para la casa de Yehudá, sino que también para la casa de Israel, ¿verdad? Como dice aquí, como está escrito en primera de Juan 2:2. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, ¿verdad? Y en primera de Juan 4:10 también, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim,
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amén, 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 amén. Ok, permítame. Ok, el lugar de encuentro entre Hashem y el hombre está encima del arca, en el templo, como estaba escrito en el libro de Shemot 25, 22. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamientos para los Bené Israel. ¿Verdad? En el libro de Shemot 36, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Ahora, según el texto griego de Romanos 3:25, ¿verdad? El que hemos estado viendo, Yahshua fue expuesto como un propiciatorio ante todo el mundo, de la misma manera que el propiciatorio fue en un lugar de encuentro entre Hashem y Moshe. El sacrificio de Mashiach es un lugar de encuentro entre Hashem y la humanidad, como está escrito en Juan 12, 32 al 33. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, pero él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. El propiciatorio es un lugar donde Hashem se manifiesta de una manera extraordinaria. El propiciatorio existe en tres niveles, ¿verdad? El propiciatorio existe en tres niveles. A ver, vamos a ver. En el tabernáculo y en el templo terrenal. En el templo del cuerpo de Mashiach y en el templo celestial. Amén, amén. Como Hashem se manifestó de manera extraordinaria sobre la muerte y resurrección de Mashiach, allí da a conocer sus cualidades. Vamos a destacar 4 de ellas. Amén, amén. A ver, vamos a ver. Su justicia, la justicia de Elohim, exige que el perdón tiene que sufrir la muerte. Para poder perdonar al pecador, Hashem tiene que suplir con su sustituto. Sin un sustituto que sea hermano del pecador, no es posible que se haga remisión. Un animal no puede sustituir a un hombre. Si Hashem redimiera al hombre del pecado y de la muerte a base de los sacrificios de los animales, no sería justo. Por medio de la muerte de Yahshua, el Eterno manifiesta que es completamente justo cuando perdona al pecador, ¿verdad? Como está en el libro de Romanos 3:25 al 26. Ok. Segundo, su misericordia y amor por medio de la muerte de Yahshua, todos los hombres de la tierra podrán ser hechos hijos eternos de Elohim por medio del perdón de sus pecados y la liberación de la muerte, ¿verdad? Como está en Juan 3:16. Juan 3:16 y primera de Juan 3:1, si no me equivoco. Bueno, ahí está. Ok, 3. Su fidelidad en la muerte y resurrección de Mashiach en el tercer día, Hashem cumple sus promesas dadas a los profetas. Amén, amén. Y cuatro.
su poder mediante la resurrección y transformación del cuerpo de Yahshua en un cuerpo inmortal y su glorificación y supresión de todo dominio. Se ha manifestado su enorme poder. Amén, amén, amén. Como está en Efesios 1, 19 al 21. Ok. Pasemos al Pasuk 3. Pasuk 3. Con esto entrará Aarón en el Makom Kadosh. Okay. Con esto entrará Aarón en el Makom Kadosh con un ovillo como jatá, como ofensa o como pecado, y un carnero como olá, ofrenda quemada. A ver, vamos a leerlo acá de este lado en la Torá. Okay. Con esto vendrá Aarón al santuario, con un ovillo como ofrenda por el pecado y un carnero como ofrenda de elevación. Ok. Aarón solo puede entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que están conectados con la muerte de Mashiach. Esto nos enseña que la muerte de Yahshua es la base sobre la que el hombre puede acercarse a Hashem. Cuando había el templo, Hakohen Agadol, el gran sacerdote, se preparaba una semana antes de este día, que es el día más sagrado del año. Salía de su casa para pasar la última semana en el santuario durante 7 días. Su purificación con el agua purificadora de la vaca roja por si había tocado algún cadáver inhumano, sin darse cuenta, como está escrito en el libro de Números 19, 11 al 13. A ver, vamos a ver. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días, y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y el séptimo día, y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifica a sí mismo, contamina el tabernáculo de Hashem, y esa persona será cortada de Israel, será inmundo por el agua, será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él, su impureza aún permanece sobre él, ¿verdad? Entonces se necesita, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Vemos en la puerta dorada de Israel, la que está tapada ahorita, ¿verdad? Que los tramposos pusieron allí un panteón, ¿verdad? Cómo es el trampas, ¿verdad? El enemigo que se ha apoderado de gente perversa y los ha hecho hacer todas estas cosas. Y es que es terrible la maldad del humano. A ver, durante esos 7 días también fue instruido por estudiantes sabios que el Sanedrín le había enviado para que cumpliera con el servicio de Yom Kippur de manera correcta. Un sustituto también fue preparado en caso de que el Cohen Agadol se quedara tamed o incapaz de oficiar, ¿verdad? O quedara impuro. Repitieron el capítulo 16 de Levítico y las leyes, ¿verdad? Las alajot sobre el día de expiación hasta que
el gran Cohen Agadol las aprendiera bien. Durante esa semana él también ofrecía incienso y sacrificios en ese día y encendía la menorá, y el día antes de Yom Kippur pasaron delante de él todos los animales que habían sido reservados para el evento, para que los identificara bien. Y el último día, los discípulos sabios fueron reemplazados por un grupo de Kohanim, que ayudaron al Cohen Agadol a practicar el arte de verter incienso en sus manos con una cuchara. Este servicio tenía que hacerse delante de Hashem en el lugar santísimo, y fue una de las cosas más difíciles porque no podía caer ni un grano de incienso a la tierra. Durante la noche, antes del gran día, el gran Cohen Agadol no dormía. El gran sacerdote, el sumo sacerdote, no dormía. Estaba leyendo capítulos de Job, Esdras, Crónicas, Daniel, para poder quedarse despierto. Si se dormía, los Kohanim o los sacerdotes jóvenes lo despertaban haciendo ruido con sus dedos. Si se cansaba, podía estar de pie un rato sobre el suelo frío del templo. Otras personas de Jerusalén también se quedaban despiertas durante esa noche, leyendo y llorando y preparándose para el gran día. Amén. Amén, 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 ¿verdad? Para el gran día de Yom Kippurim. Entonces era todo ¿verdad? Algo sublime, porque es el día más Kadosh, ¿verdad? Entonces se purificaba durante 7 días el Cohen Agadol para estar acepto. Dicen también, ¿verdad?, que si el Cohen Agadol no estaba bien purificado y entraba en el primer siglo, que ese año moría, ¿verdad? Ese año moría. Entonces, a ver, pasemos al Pasuk 4. A ver, vamos a bajar un poquito la cámara. El Pasuk 4. Las Ketoret, las túnicas de lino, Kadosh, y él se pondrá, y calzoncillos de lino él tendrá sobre su cuerpo, y el abned, el cinto de lino alrededor de él, y con él mishnefet, el turbante de lino y blanco se cubrirá. Bigdei Kodesh, vestiduras apartadas son. Él lavará su cuerpo con aguas y se las pondrá. Amén. ¿Verdad? ¿verdad? Ahora entendemos, ¿verdad?, que el día de Yom Kippur es donde nos vestimos de lino blanco. ¿Verdad? Que así se vestía, ¿verdad? Y comprendemos ahora que la ropa de lino, la ropa de productos naturales, ¿verdad? Contiene mucha energía, o sea, mucha vibración, ¿verdad?, que nos conecta, nos ayuda a conectarnos más con nuestro Elohim, o sea, con nuestro Ruach. Y eso es porque el lino es puro, es natural, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver aquí el comentario sobre este paso. Había una ropa especial de 4 prendas de lino que usaba el gran
Cohen Agadol para poder entrar en la presencia de Hashem, en el lugar santísimo. Cada año había nuevas ropas para este evento tan especial y fueron usadas solamente durante ese día. Las ropas normales de 8 prendas que usaba el gran Cohen Agadol en su servicio diario tenía mezclas de oro, piedras preciosas junto con telas. Junto con telas. Las ropas normales de 8 prendas. Ok, es que me perdí. A ver, permítame. Junto con telas y tintas que habían sido sacadas tanto del mundo animal como del mundo vegetal. Las ropas que fueron usadas para entrar en el lugar santísimo vinieron solamente del mundo vegetal. Esas ropas de lino expresan humildad ante la presencia de Hashem, ¿verdad? Ante la presencia de Hashem. Miren, les voy a platicar algo que miré hace una semana. No sé en qué parte del mundo existe una tribu que usa ropa, al parecer así como está expresada aquí. No sé si sea de lino, pero es ropa blanca. No recuerdo si están descalzos o tienen sus sandalias, ¿verdad? Pero todo es natural. Y ellos llaman al mundo los hermanos menores. Me llamó mucho la atención porque ellos expresan lo mismo que está ¿verdad? Lo mismo que también yo les dije, que dice, su ropa de ustedes es muy bonita, ¿verdad? Pero esta es natural. Y esta nos conecta, ¿verdad? Nos conecta con la tierra. Bueno, para ellos, decía, nos conecta con la tierra y, ¿verdad? Y nos hace, ¿verdad? Que tengamos una conexión. Entonces, ¿verdad? Por ese lado, ¿verdad? Me llamó mucho la atención. No dijeron en ese documental que estaba mirando de dónde era. Parecía... no sé, parecía aquí en América, ¿verdad? Pero no estoy seguro. ¿Para qué les voy a decir? Bueno, pero me llamó mucho la atención que se vestían de blanco, ¿verdad? Y sus ropitas sí rotillas ya, porque pues ya, rotitas pues porque ya algunos tenían ya sus ropas ya muy cansadas. Y fíjense, otra de las cosas que pasó en ese documental que estaba mirando, que le dijeron a este varón, él andaba buscando a esa tribu y él preguntó dónde encontrarlos. Y le dijeron, ellos, o sea, los del pueblo le dijeron, tú métete a la selva y ellos te van a encontrar. Y fíjense que él se metió y dice, pues no veo a nadie por ningún lado. Y sí, creo que ya estoy hasta perdido, ¿no? Y de repente salió una niña, o un niño, me parece, y le habló. Estuvo algo sorprendente, ¿verdad? Se me hizo muy sorprendente. Que ellos ya sabían que él iba. Y antes de empezar a hablar con él, ¿verdad? Le hicieron como un tipo ritual. Bueno, pero ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero lo sorprendente que se me hizo es que ellos ya sabían que él iba. No sé si alguien les había avisado o no, pero yo creo que no, porque le dijeron a él que se metiera a la selva y ellos lo iban a encontrar, ¿verdad? Bueno, nada más, ¿verdad? Para tenerlo en contexto. Sabemos, el año pasado yo también puse un video sobre las ropas de lino, que la vibración que emana de una ropa completamente de lino, cuando uno se viste completamente de lino, la vibración que sube hasta 5000, ¿verdad? Pero que si la mezclas con lino y lana, esa vibración se baja, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Vestirse de lino, ¿verdad? Es muy refrescante, es algo especial. Bueno, yo este año que pasó, en el día de Yom Kippur, sí me tuve esa oportunidad de vestirme de lino y
De verdad que tuve alguna experiencia bonita que no les he platicado, pero sí estuvo algo, aparte de que estuve, ¿verdad?, en ayuno por muchos días, ¿verdad? Bueno, sigamos con este comentario. La primera vez que aparece lino en las escrituras es en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis 41-42, donde habla de Joseph, que fue vestido de lino por mano del faraón en el momento de su exaltación. Esto nos enseña que hay una relación entre la exaltación de Joseph después de haber estado, o José, ¿verdad?, para que entiendan algunos, después de haber estado en la cárcel, y el ministerio del Cohen Agadol de Yom Kippur. Todo esto nos lleva al Mashiach ben Yosef, que fue vestido de lino en el momento de su muerte como una señal de su investidura en el ministerio, ¿verdad?, sacerdotal, según el orden de Melquisedec, que iba a iniciar después de su resurrección, ¿verdad? Como está en el libro de Juan 19:40, llevará su cuerpo, ¿verdad?, y lavarán su cuerpo, ¿verdad?, lavará su cuerpo. En Yom Kippur el sumo sacerdote hizo tevilá en todo su cuerpo, en total 5 veces, cada vez que cambiaba las ropas, sumergiendo todo su cuerpo en agua, lavaba sus manos y pies antes y después. En total lavó sus manos y sus pies 10 veces durante ese día. Primero hizo la tevilá antes de ponerse las ropas de oro para iniciar el servicio de todos los días como gran Cohen Agadol. Después vertía agua sobre sus manos y sus pies y ofrecía el sacrificio diario del cordero de la mañana. Quemaba el incienso y limpiaba la menorá. Luego ofrecía la ofrenda diaria de oblación, minjá, seguido por parte del sacrificio adicional, musaf, de Yom Kippur, como está escrito en el libro de Números, ¿verdad? En el libro de Números 29, 7 al 11. El 10º día de este mes séptimo tendréis santa convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo, y ofreceréis a Hashem una ofrenda de ascensión como aroma agradable, un novillo, un carnero, 7 corderos de 1 año, sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y de la ofrenda de ascensión continua, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Amén, amén, amén. Después purificó sus manos y sus pies, y se quitaba las ropas de oro, se sumergía en agua y se ponía las 4 ropas de lino, hechas por la ocasión con la tela más fina. Otra vez echaba agua sobre sus manos y sus pies para estar listo para el siguiente servicio. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pasemos al Pasuk 5.
y de la edad de la congregación de los hijos de Israel, él tomará 2 machos cabríos para Jatá, para ofrenda de pecado, y un carnero para Olá, para ofrenda quemada. Amén. Estos animales fueron dados para expiación del pueblo. ¿Ok? Aquí ya nomás este comentario lo vamos a dejar allí. Ya para terminar, ¿verdad? Vamos a llegar hasta el 7, pero lo vamos a dejar allí. Ok, entonces pasemos al Pasuk 6. Y ofrecerá a Aarón el novillo para Jatá, para pecado, el cual es por él, y hará expiación por él mismo y su casa. A ver, vamos a subir la cámara para arriba. Ok, ahí. ¿Verdad? Hará expiación por él mismo y para su casa. Hasta acá dice. Ok, entonces vamos a ver. Según Rashi, este es el novillo que fue mencionado en el versículo 3. El gran Cohen Agadol tenía que pagar este novillo de su propio bolsillo. En este momento, él puso sus manos sobre la cabeza del novillo y confesó sus propios pecados y los de su familia. Según Rashi, la palabra expiación, que normalmente tiene que ver con la sangre, en este caso significa una confesión de los pecados. Según Rambam, Aarón usó estas palabras. Por favor, Hashem, según Rambam, miren, Aarón usó estas palabras. Por favor, Hashem, porque sin intención cometí transgresiones, intencionalmente e insolemnemente, delante de ti, tanto yo como mi familia. Por favor, Hashem, expía los pecados involuntarios, las transgresiones voluntarias y las desobediencias que mi familia y yo cometimos ante ti, según dice en la Torá de tu servidor Moshe. Levítico 16:30. En este día él expiará tus pecados y te dejará puro y limpio de todos tus pecados ante Hashem. ¿Verdad? Bueno, esta es válido, ¿verdad? Sí se podría decir que, pues no exactamente yo creo que haya dicho esas palabras, pero es normal, ¿verdad? Cuando viene el día de Yom Kippur, también nosotros hacemos nuestra oración que sale de nuestro corazón, ¿verdad? Para que nuestro Padre Celestial nos perdone nuestros pecados. A ver, sigamos leyendo este comentario ya para terminar. Durante todas las confesiones que el gran Cohen Agadol hizo durante el día, pronunció el nombre de Elohim con 4 letras, ¿verdad? El tetragamatrón, el Yud, Hei, Bab, Hei. 10 veces en total. Y esto de 10 también tiene que ver con las 10 tribus. Recordemos que también la Torah nos habla con números, ¿verdad? Y siempre cuando dice señalamiento, recordemos ya Elohim sabe todo lo que iba a pasar. Y todos estos 10 tienen su significado profético. Cuando el pueblo oyó la pronunciación del nombre, se inclinaron sobre el suelo y pronunciaron palabras. Baruch Hashem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea por siempre el nombre de su reino glorioso. Amén, amén, amén. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Vamos a terminar ya. Con el Pasuk 7. Y tomará él los 2 machos cabríos y los presentará a ellos delante de Yahweh a la puerta del Ohel Moed. Amén, amén, amén. Bueno, los 2 machos cabríos tenían que ser parecidos en aspecto, peso, altura
y fueron comprados con fondos de la comunidad. ¿Sí? Así tenían que ser estos machos cabrillos, amados. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Mañana nos pararemos otra vez tempranito, ahora sí. Bueno, no, la semana pasada Elohim nos dio fuerzas, de verdad, y nos levantamos temprano y terminamos esta primera aliyá. Y bueno, y después seguimos con la otra. Amén. Bueno, amados, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom en este hermoso día de Shabbat. Amén. Amén, 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 aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Y bueno, estaremos por aquí en mañana tempranito, ¿ok?